Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a explicar la historia del juego de terror indie Backrooms 1998, inspirado en el famoso creepypasta. Pero antes de entrar en materia es necesario que os ponga en contexto acerca de qué es esto, qué son las Backrooms, para entender el significado y el lugar en el que se desarrolla esta historia. Las Backrooms hacen referencia a un conjunto de dimensiones o planos externos a la realidad, los cuales están llenos de estructuras que se repiten continuamente con una misma apariencia, simulando salas de oficina y con una estética amarillenta que se extiende sin fin. Estos planos, denominados niveles, están habitados por extrañas criaturas hostiles denominadas entidades y por pocas personas que han tenido la desgracia de no salir de esta realidad. El acceso a las Backrooms ocurre por la interacción de la persona con materia anómala. A ver, me explico. Ocurre cuando, de forma accidental o voluntaria incluso, se atraviesa una pared o suelo supuestamente sólido como si no estuvieran ahí y la persona queda atrapada en un entramado laberíntico de habitaciones y pasillos aleatorios divididos en niveles. El nivel de las Backrooms al cual se accede desde la realidad suele ser el denominado nivel 0 y el último no se sabe exactamente, popularmente se piensa que son infinitos. El nivel 0, en el que se presupone que se desarrolla el juego, tiene una serie de características propias: paredes amarillentas, iluminación de fluorescentes en el techo e inconstancia en el espacio-tiempo. Esto quiere decir que una persona puede caminar en línea recta y regresar al punto de partida, o que aparezcan habitaciones diferentes a las que ya se han atravesado, lo que complica muchísimo orientarse. Además, también pueden ser muy comunes las alucinaciones, elemento importante en esta historia. El 19 de septiembre de 1998, un joven llamado Paul Hart y dos amigos, Liam y Drake, graban unos vídeos caseros mientras patinan en la calle, cuando de repente Paul cae en una realidad diferente, un entramado lleno de paredes amarillas llamados las Backrooms. Al levantarse, evidentemente desconoce el lugar, no sabe dónde se encuentra, no le resulta familiar y piensa que todo es una broma de sus amigos, a los que llama completamente en vano sin recibir respuesta. Paul avanza por los pasillos cámara en mano y solamente bajo la luz de unos fluorescentes que no paran de parpadear. De repente llega a una habitación en la que encuentra un perchero y una fotografía sobre una mesa. Una fotografía con la imagen de un niño llamado Thomas, del que hablaremos después. Y pronto es cuando Paul empieza a darse cuenta de que no está en un sitio normal, especialmente cuando ve sombras que se mueven, maniquíes que parecen estar vivos o el muñeco de un feto humano tirado en el suelo. Paul recoge una llave que necesita para atravesar una puerta e intentar salir, pero al volver ve que la foto de Thomas está tachada en negro, simbolizando que está muerto, y, a su vez, una chaqueta de color amarillo colgada en la percha, y miembros humanos esparcidos por el suelo. Pero, parándose un instante junto a una radio que encuentra sobre un mueble, escucha lo siguiente. Contando un poco a grosso modo lo que dice, es un locutor informativo dando una noticia sobre la desaparición y asesinato de un niño de 11 años llamado Thomas, o conocido como Timmy. Al parecer fue secuestrado y asesinado en un bosque. El cuerpo del pequeño fue encontrado vistiendo una chaqueta amarilla entre otras pertenencias, pero lo más macabro y retorcido fue que lo encontraron así como vais a escuchar. Al parecer, Thomas murió debido a la pérdida de sangre y se sospecha que incluso estaba consciente. No llegaron a encontrar a los asesinos todavía. La chaqueta amarilla que Paul ve en la habitación, evidentemente, es la que el pequeño Timmy llevaba en el momento de su muerte. A partir de aquí, toda la pesadilla comienza para el joven. Intentando salir a la desesperada, recorre las habitaciones y pasillos de todo el entramado en el que se encuentra. Todo lo que parecía ir en línea recta termina en lugares sin salida o volver a un lugar donde ya estaba. Muchos de estos pasillos tienen extraños dibujos en las paredes como estos, una clave con un número 473 o mensajes que nos advierten o indican cómo debemos escapar. No hacer ruido, escondernos, no respirar y seguir las flechas para no perderse. ¿Huir de qué? Paul se da cuenta rápido cuando encuentra una puerta completamente manchada de sangre y un rastro en el suelo. Al final del pasillo irrumpe una extraña criatura, a la par de aterradora, que le persigue a lo largo de todas las Backrooms y debe esconderse y procurar no hacer ruido para que no le atrape. Poco después, intentando encontrar la salida, Paul ve algo que al parecer es clave para escapar. Se trata de un maniquí sin cabeza ni brazos junto a una fotografía con varios objetos rodeados por un círculo rojo y un mensaje diciendo «encuéntralos». Estos son los objetos personales que Thomas llevaba consigo el día de su muerte: la mochila, el gorro y el anorak amarillo. Una vez Paul encuentra todos ellos y llega a una habitación donde, tras encontrar un collar en una caja, sale de la misma y lo último que vemos es una mano tapando la cámara. No se vuelve a saber nada más de Paul.
Lo último que vemos son estas grabaciones caseras dentro de la propia cámara del protagonista. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Vamos a explicarlo. Lo que vemos en la grabación que tiene Paul en su cámara es la prueba de que fueron él, Liam y Drake quienes mataron al pequeño Thomas. Se muestra a un niño en un bosque con un anorak amarillo y los jóvenes le graban mientras le siguen. Los tres amigos trataron de ganarse la confianza de Timmy para divertirse y además es algo que podemos leer en una de las notas que encontramos en las backrooms, la que tiene el dibujo de la chaqueta amarilla. Es un pequeño párrafo escrito por el propio Thomas en el que cuenta que conoció a tres adolescentes que le invitaron a jugar al sótano en la casa de uno de ellos, pero lejos de querer jugar con él, las intenciones fueron bien distintas. Drake, Liam y Paul engañaron a Timmy invitándole a su comida favorita antes de torturarlo y matarlo. ¿El por qué? Simplemente diversión. El crimen fue realmente macabro, tras dejarle inconsciente con un martillo y despedazando partes de su cuerpo para que nadie encontrara el cadáver. Sin embargo, ellos no lo sabían, pero al parecer todavía estaba consciente, por lo que pudo revelar la autopsia. Las aclaraciones que aparecen al finalizar el juego nos indican que los VHS de la cámara fueron incautados y demostraban la culpabilidad de los tres adolescentes. Tanto Liam como Drake fueron condenados a la pena de muerte. Paul, en cambio, cayó atrapado en las backrooms. Todo lo que ve allí es una especie de purgatorio, una representación del crimen que cometió junto a sus amigos para pagar por sus actos. Dibujos en las paredes, algunas de las salas como esta que veis llena de miembros amputados simbolizando el tipo de crimen que cometió y el monstruo. El monstruo es una representación de Thomas persiguiendo a Paul y atormentándole buscando venganza, como si fuera una culpa de la que nunca podrá escapar. Al finalizar la grabación nos muestra el auténtico final que tuvo. Murió. Liam Williams y Drake Salvatore, como he dicho, fueron acusados de secuestro, tortura y asesinato y condenados a pena de muerte después de que la policía encontrase las grabaciones VHS que pertenecían a Paul Hart. Este último murió minutos más tarde en el hospital debido a las lesiones provocadas por un accidente practicando skate. Lo que no entendí del todo fue la habitación de los relojes. He especulado que es un simbolismo o una metáfora al tiempo, indicando que las backrooms no avanza porque se encuentra en otra dimensión del espacio y del tiempo, y por eso aparecen todos parados. Aún así me tomé la molestia de preguntar a los desarrolladores por Twitter y me contestaron esto. La sala del reloj representa el tiempo que tuvimos en el mundo real y, aunque actuáramos bien o mal, nunca podemos volver atrás en el tiempo. En la habitación del reloj solo se escuchan chasquidos, pero nunca se ve el tiempo en movimiento. Eso es porque el protagonista está muerto y su tiempo terminó en nuestro mundo. Y antes de terminar, me gustaría comentaros una última cosa, y es que tengo una clave libre para Steam que los desarrolladores me pasaron hace unos días y que voy a sortear por una cuenta que me hice en Twitter hace poco tiempo y que llevo utilizando también muy poco tiempo y que os dejo en la descripción del vídeo por si a alguien le interesa. De todas formas, ha sido un vídeo con una historia corta que espero os haya gustado. Nos vemos en el próximo, que os sea leve.